Secretos prohibidos de la ciudad mediterránea. Parte 1. El sonido del cristal rompiéndose fue tan repentino que me dejó sin aire. Estaba sola en el vestíbulo del antiguo Teatro Municipal de Cádiz, preparando la sala para una exposición, cuando vi cómo mi portátil se precipitaba desde el balcón interior, golpeando el suelo con un estruendo seco. La pantalla se fracturó como hielo bajo un paso mal dado. Subí la mirada, y allí estaba él, un hombre alto, con un abrigo oscuro, quieto en el marco de la barandilla. No parecía nervioso ni sorprendido, como si romper cosas fuera parte de su rutina. Bajó las escaleras con pasos lentos. Lo siento, dijo sin titubear. Buscaba otra sala y toqué tu mesa sin querer. No supe qué responder. Tenía la voz grave, pausada, y me miraba como si me conociera de antes. Se presentó. Lucas. Me contó, casi como si no le importara, que había llegado al teatro siguiendo la luz que se filtraba por las vidrieras. Antes de irse, se acercó demasiado, invadiendo ese espacio invisible que normalmente defendemos. Su gesto fue breve, inesperado. Un beso. Me quedé inmóvil, escuchando cómo sus pasos se alejaban hacia la puerta. No era solo el cristal roto lo que me había dejado sin palabras. Y lo peor es que, en ese momento, no quise detenerlo. Parte 2. Desde aquel día, Lucas empezó a aparecer con una regularidad inquietante. No avisaba, no pedía permiso. Simplemente llegaba, cruzaba el vestíbulo y se ponía a fotografiar rincones que yo apenas había notado. La grieta, en la columna central, el reflejo del sol, en una butaca gastada, el polvo flotando bajo un haz de luz. Nunca hablaba de sí mismo, pero sus silencios eran más elocuentes que muchas conversaciones. A veces se quedaba después de que cerrara, ayudándome a mover escenografías o a reparar focos. No parecía hacerlo por cortesía, sino porque le gustaba estar allí. En casa, Manuel, mi marido, pasaba cada vez más horas en el puerto. Decía que las inspecciones eran interminables, que había papeleo acumulado. Llegaba tarde, cansado, y apenas nos quedaban ganas de hablar. Yo me decía que era una etapa, pero en el fondo sabía que algo se estaba desgastando. Una tarde, mientras Lucas cambiaba una bombilla en el pasillo, se giró hacia mí. Este lugar guarda demasiadas historias. Algunas pesan demasiado. No supe si hablaba del teatro o de él mismo. Quise preguntarle, pero en ese momento sonó mi teléfono. Era Manuel, diciendo que no volvería a cenar. Colgué despacio. Lucas me observaba en silencio, como si hubiera escuchado cada palabra. Fue entonces cuando entendí que empezaba a esperar sus visitas, con una anticipación que me incomodaba. Parte 3. Lucas me invitó a su pequeño estudio cerca del mercado central. Era una habitación estrecha, iluminada por una lámpara colgante que se balanceaba suavemente con la corriente de aire. El olor a papel fotográfico y café viejo llenaba el espacio. Sobre una mesa había decenas de fotos en blanco y negro, fachadas descascaradas, sombras de balcones, puertas que parecían no abrirse desde hacía años. De pronto, entre todo aquello, vi mi propia imagen. Yo, de pie en el vestíbulo del teatro, arreglándome el cabello, mirando hacia la entrada, sin saber que me observaban. Recordaba ese momento. Creí que él se había ido mucho antes. Ni siquiera lo notaste, dijo, con una media sonrisa. El silencio que siguió fue denso. Afuera comenzó a llover, y las gotas golpeaban el vidrio como un tambor suave. No sé si fue la luz tenue, el olor a humedad, o la forma en que me miraba, pero di un paso hacia él, un beso. Al separarnos, Lucas no dijo nada. Caminó hacia la ventana y apartó la cortina para ver la calle mojada. Yo me quedé en medio de la habitación, sin saber si irme o esperar a que hablara. Hay momentos que no se repiten, murmuró, casi para sí. Aquella frase quedó suspendida en el aire. Sentí que, sin darme cuenta, había cruzado un límite del que ya no podría volver. Parte 4. Después de aquella tarde en su estudio, comencé a notar cambios sutiles en el teatro. Una mañana, al llegar, encontré una vieja cámara analógica sobre la taquilla, sin nota ni explicación. Nadie del personal dijo haberla visto antes. Al tocarla, reconocí la correa gastada. Era de Lucas. Pasaron días sin que apareciera. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero cada sonido en el pasillo, cada sombra moviéndose tras una cortina, me hacía girar la cabeza. Manuel, mientras tanto, estaba más ausente que nunca. Una noche, al mencionarle que quería renovar parte del vestíbulo,
Apenas levantó la vista del móvil. Haz lo que quieras, dijo, sin emoción. El vacío que dejó esa respuesta me acompañó hasta el día en que Lucas volvió. Fue en medio de una visita escolar. Lo vi al fondo, apoyado contra una columna, observándome. No saludó. Solo esperó a que los niños se marcharan. ¿Guardaste la cámara?, preguntó, sin preámbulos. Asentí. Entonces sabes qué hacer con ella. No explicó nada más. Caminó hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta se volvió y me sostuvo la mirada. Aquella noche, en casa, abrí la cámara. Dentro había un carrete a medio usar. No pude evitar preguntarme qué imágenes guardaba y si quería realmente verlas. Parte 5. El carrete estuvo días sobre mi escritorio, como un recordatorio silencioso. No me atreví a revelarlo, quizá por miedo a lo que pudiera encontrar. Sin embargo, una tarde de viento frío, lo llevé a una pequeña tienda fotográfica en la calle Ancha. El dueño, un hombre mayor, me dijo que tardaría unas horas. Regresé al teatro con una inquietud que no supe disimular. Durante la función de esa noche, mi mente estaba lejos del escenario. Al terminar, encontré un sobre marrón esperándome sobre la mesa de mi camerino. No estaba cerrado. Dentro, las fotos. Había imágenes del teatro vacío, de la fachada al amanecer, de sillas cubiertas por sábanas. Y luego, yo, caminando por la calle con una carpeta bajo el brazo, sentada en una cafetería, mirando por la ventana de mi casa. Eran momentos que no recordaba que él estuviera cerca. Sentí un peso en el pecho. No sabía si aquello era una muestra de atención o una invasión. Esa noche, Manuel llegó temprano, algo inusual. Se dio cuenta de que estaba alterada, pero no preguntó. Me habló de un posible traslado de trabajo a Valencia, como si fuera un comentario casual. Antes de dormir, guardé las fotos en el cajón inferior de mi escritorio, donde sabía que nadie las encontraría. Al día siguiente, Lucas estaba en el vestíbulo. No dijo hola, solo me miró, como si supiera que ya había visto todo. Parte 6. Esa mañana, el teatro estaba silencioso. Caminé entre los pasillos vacíos, sintiendo que cada sombra guardaba un secreto. De repente, una carta sobre el piano llamó mi atención. Sin remitente, con la caligrafía de Lucas. Sé que viste todo, pero quizá lo que realmente importa no son las fotos, sino lo que sentimos mientras nadie nos miraba. Un nudo en mi garganta. No era reproche ni advertencia, sino una verdad inesperada. Recordé nuestras miradas robadas, los momentos de complicidad que nadie más notó. Me di cuenta de que, aunque todo parecía una intrusión, también había sido una prueba de lo que realmente nos conectaba. Decidí dejar la carta sobre el piano y salir al patio. La luz del sol iluminaba las flores, y por un instante, todo parecía cobrar sentido. La tensión se desvanecía, dejando un extraño consuelo y una nostalgia dulce. Mientras me alejaba, supe que nuestra historia no tendría un cierre definitivo, pero eso no disminuía la intensidad de lo vivido. Al contrario, lo convertía en algo inolvidable, suspendido entre lo que fue y lo que podría haber sido. Y, aunque no había respuestas, me quedé con la certeza de que algunos momentos están destinados a quedarse en el recuerdo, más poderosos que cualquier verdad evidente.